Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es viernes 9 de septiembre. Hoy es viernes 9 de septiembre. Un día medio lluvioso, medio feo afuera. Pero gloria a Dios que aquí estamos con nuestro devocional. Amén, buen día, ¿cómo están? Amén, amén. Hoy entonces estamos en el Salmo 32. Salmos 32. Amén. Amén. Comenzamos entonces nuestro devocional. Salmo 32 dice así: la dicha del perdón. Salmo de David, masquil. ¿Verdad? Comienza: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no lo culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Bienaventurado significa entonces mucho más que feliz, ¿verdad? Mucho más que bendecido, muy bendecido. Es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta sus pecados. Ese salmo ahí, masquil, ¿verdad? Esa palabra masquil, según los estudiosos, en hebreo ella significa instrucciones, ¿verdad? Entonces sería aquí el salmo de instrucciones, donde el salmista David, que fue el que escribió este salmo, estaba dando algunas instrucciones. Y él comienza entonces: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no lo culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, lo primero que el salmista dice aquí es bienaventurado, mucho más que feliz, mucho más que bendecido, es muy bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ¿verdad? Y ese somos nosotros, en eso nosotros nos ubicamos, nos identificamos con el salmista, ¿verdad? Somos más que bienaventurados, somos más que bendecidos, porque el Señor perdonó nuestras transgresiones. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, ¿verdad? Y aquí él usa tres frases, ¿verdad? En el versículo 1 y en el versículo 2. En el versículo 2 él continúa diciendo: bienaventurado el hombre a quien Jehová no lo culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, primero dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Transgresión significa infringir la ley. O sea, una transgresión es cuando nosotros desobedecemos una ley, ¿verdad? Cuando fallamos en una ley, cuando no obedecemos una ley. Entonces el salmista dice: bienaventurado aquel que no obedeció la ley, pero que su desobediencia fue perdonada. Entonces ese éramos nosotros antes de conocer al Señor, ¿verdad? No obedecíamos la ley del Señor, no queríamos saber nada de lo que el Señor decía que debíamos hacer, pero aún así el Señor nos perdonó. Y Él dice: y cubierto su pecado. Claro que esta palabra aquí es bien del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios debía ofrecer sacrificios al Señor, un cordero o una paloma, de acuerdo al poder adquisitivo que tuviese el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Pero una vez por año todo hebreo iba al templo allí en Jerusalén, llevaba un cordero, y ese cordero, ¿qué es lo que sucede? Ese cordero era presentado delante del sacerdote. El cordero debía ser sin manchas,
puro, menor de 1 año, sin mancha, sin defecto. Entonces ese cordero se presentaba delante del sacerdote y el sacerdote observaba si aquel cordero no tenía ningún defecto. Si el cordero llegaba a tener algún defecto, si era mayor que 1 año, aquel cordero no servía para el sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenías que buscarse otro cordero, o entonces si el cordero era aprobado, el sacerdote le decía a la persona que estaba llevando la ofrenda para colocar su mano encima de la cabeza de aquel cordero, y de cierta forma, ¿verdad? Cierta forma representaba, aquello era una representación, un símbolo, que los pecados de la persona eran transferidos para el cordero, y aquel cordero entonces era inmolado, era sacrificado, era muerto, y aquel cordero entonces llevaba los pecados de aquella persona que había cometido durante aquel año, y así sucesivamente todos los años. Aquel cordero representa a Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede? El pecado de aquellos hombres en el Antiguo Testamento no era perdonado, era simplemente cubierto. Entonces los pecados eran cubiertos y el hombre tenía que volver el año que viene, el año siguiente, para otra vez sus pecados que había cometido en aquel año ser cubiertos con la sangre de aquel cordero, porque era un cordero natural, era un animal. Pero la Biblia dice que nosotros, hubo un sacrificio por nosotros, que fue la sangre de un cordero, del cordero que quita los pecados del mundo, de Cristo. Entonces la sangre del cordero de Cristo no solamente cubrió nuestros pecados, sino que también nuestros pecados fueron perdonados. Y el salmista aquí dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Nuestras transgresiones, nuestra desobediencia fue perdonada. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de la cruz, éramos enemigos de Cristo, enemigos de Dios, por causa que no nos interesaba lo que la palabra de Dios decía, y desobedecíamos muchas veces conscientemente. Pero la Biblia dice que somos bienaventurados porque nuestra transgresión fue perdonada. Y nuestro pecado, aquí para el salmista David, dice bienaventurado cuya transgresión fue perdonada y cubierto su pecado. Nosotros somos mucho más que bienaventurados porque no solamente nuestros pecados fueron cubiertos, sino que nuestros pecados fueron perdonados. El Señor dice que de nuestras iniquidades Él no se recordaría jamás. Fue, creo, en uno de los salmos que leímos aquí, el Señor diciendo, de sus iniquidades no me acordaré más, de sus transgresiones no las recordaré más. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces nosotros somos mucho más que bienaventurados. Y el salmista se continuaba diciendo en el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no lo culpa de iniquidad. ¿Verdad? Y algo que nosotros decíamos en alguna de las palabras que han sido ministradas, ¿qué es iniquidad? ¿Verdad? Existe el pecado. El pecado es cuando el hombre peca y dentro de él por lo menos tiene un censo de lo que es pecado y que pueden hacer públicamente, ¿verdad? Y hay pecados que aún el hombre que no teme a Dios, que no es cristiano, que él peca y lo hace escondido. Hay pecados que el hombre comete a escondidas, a oculto. ¿Por qué? Porque de cierto modo el hombre tiene cierto nivel de moral, ¿verdad? De cierto modo el hombre tiene algún nivel de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, eso es pecado, pero iniquidad es cuando el pecado ya se hace público, ¿verdad? Iniquidad es cuando el hombre ya defiende un pecado, ¿verdad? Cuando el hombre ya quiere que las personas acepten el pecado como si fuese normal, como si fuese algo común, ¿verdad? Eso ya se llama iniquidad. Y dice aquí entonces, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué que no culpa de iniquidad? Porque el Señor ya perdonó. Y dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces el salmista estaba diciendo aquí, una vez que el hombre entiende que es pecador, una vez que el hombre entiende que ha transgredido la ley del Señor, una vez que el hombre entiende
lo que es iniquidad, que vive una vida de iniquidad y se arrepiente. Dice entonces el salmista, en él no hay un espíritu de engaño. O sea, una vez que tenemos un encuentro con el Señor, una vez que nuestra vida es transformada, es cambiada, no podemos vivir una vida de engaño, engañando, viviendo, ¿verdad?, una vida doble, de apariencia, ¿verdad? En la iglesia, en las células, en la reunión con los hermanos, cuando estamos delante de los hermanos, somos una cosa, y cuando salimos de allí en la calle, en el trabajo, en casa, somos otra cosa totalmente diferente. El salmista dice, bienaventurado aquel en quien no hay un espíritu de engaño, en su espíritu no hay engaño. Y él continúa aquí ahora hablando un poco al respecto de él y dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces el salmista está hablando aquí probablemente cuando él cometió aquel pecado de adulterio, ¿verdad? Cuando él tomó la esposa de Urías Eteo, y cuando él cometió adulterio y después mandó matar a Urías Eteo. La Biblia dice que David probablemente después que cometió todo ese pecado, él quedó callado, hasta el momento que vino un profeta de Dios, que Dios levantó para exhortar a David, y va donde estaba David y le dice, mira David, cierto hombre tenía una ovejita y él cuidaba de esa ovejita como si fuese su hija, pero un día llegando un viajero, llegando un amigo a su casa, un hombre rico, ¿verdad?, que tenía muchas ovejas, toma la ovejita de ese hombre que tenía apenas aquella ovejita, la mata y se la ofrece para las visitas que había recibido. O sea, el hombre tenía muchas ovejas, pero él toma la ovejita de aquel hombre que la había criado como si fuese de él, como si fuese una hija, como si fuese la familia. Y dice el profeta Natán, le dice a David, David, ¿qué debemos hacer con ese hombre? Y David le dice, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice, David, ese hombre eres tú. O sea, él tenía sus mujeres, tenía un palacio, pero él tomó la mujer de Urías Eteo. Y no solamente tomó la mujer de Urías Eteo, sino que mandó matar a Urías Eteo. Y David probablemente ese tiempo, después que él cometió esos pecados de homicidio, de adulterio, él probablemente habrá quedado callado. No confesó, no habló con nadie. Pero la Biblia dice que él, aquí el salmista, dice, mi pecado, en el versículo, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mientras me quedé callado, parece que mis huesos se envejecieron. Y él dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, mientras me callé, el pecado me consumió. Mientras callé, mi vida se volvió en un desierto. Mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecían. Sentía la muerte consumiéndome. Y ahí él dice después en el versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice, entonces mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Entonces él dice, confesé mi pecado. Entonces el problema de David aquí era no haber confesado su pecado, ¿verdad? Y el pecado que había cometido. Había un problema en la vida de David, era que él estaba viviendo en ese momento una doble vida.
Él estaba viviendo una vida oculta, una vida de secretos delante de Dios. Él había cometido, por eso, como decíamos recién, él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Otra vez vio que hay esa separación que nosotros dijimos aquí hace poco rato, de lo que era iniquidad y pecado. Pecado es cuando la persona peca, ¿verdad? Y a veces lo hace hasta oculto porque sabe que es pecado, a pesar de la persona no tener un temor a Dios. E iniquidad es cuando ya el pecado se vuelve algo normal. El salmista tomó la mujer de otro hombre, mandó matar a un hombre, un soldado fiel, Urías Eteo, que era fiel a él, lo mandó matar y él siguió su vida como si nada, a pesar de sentirse mal, a pesar de sentirse acusado, pero él quedó como si nada, ¿verdad? Eso se volvió una transgresión, una iniquidad en la vida del salmista. Y él dice entonces, confesé mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él fue perdonado enseguida que él confesó, enseguida que él declaró, él fue perdonado por el Señor, ¿verdad? Y el Señor lo perdonó inmediatamente, él fue libre de toda culpa, él fue libre de aquella sequedad que él decía. Y él continúa diciendo, por esto oraré a ti, por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Entonces el salmista decía nuevamente aquí, como nosotros dijimos, la mayoría de los salmos que hemos leído hasta aquí, el salmista hace lo mismo. Él habla con Dios, él declara delante del Señor, Señor, en ti confío, pero enseguida él hace una declaración pública. Él dice, orarán a él, busquen al Señor. Parece como que el salmista estaba hablándose a sí mismo, ¿verdad? Pero que él también está hablando a otros y declarando, miren, yo oculté mi transgresión. Yo cuando oculté mi transgresión, me sentí como que mis huesos se envejecían. Me sentí como que todo lo que era verde en mí se volvió un desierto, una sequedad. De día y de noche yo gemía delante del Señor de tanto dolor que yo estaba sintiendo, hasta que confesé mi pecado delante del Señor y el Señor me perdonó. En otras palabras está diciendo, hagan ustedes lo mismo. Hablen con Dios, confiésenle en sus pecados. Si pecaron, si fallaron, no dejen que el pecado los consuma. Si pecaron delante del Señor, no dejen que el pecado los paralice. Abran sus bocas delante del Señor, confiésenle a Él que Él está siempre pronto para perdonar, que Él siempre está ahí atento para perdonar nuestros pecados y nuestras fallas. Y Él dice así entonces, continuando, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces él dice, cuando las aguas vengan, ¿verdad? Cuando las aguas, y estas aguas aquí apunta para muerte, el mar, ¿verdad? Mar apunta para multitudes o apunta para muerte. Él dice, cuando las muchas aguas lleguen, estas no los inundarán, no serán inundados por muchas aguas. O sea, cuando las aguas, cuando la tribulación, cuando la muerte, cuando las pruebas vengan sobre nuestras vidas, no podrán contra nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro refugio. Porque tú eres mi refugio, dice el salmista, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. En medio de la angustia, dice el salmista, yo seré guardado porque tú eres mi refugio. Y en medio de la angustia yo cantaré, yo alabaré al Señor porque seré rodeado de cánticos, con cánticos de liberación me rodearás. O sea, cantaré al Señor lo que el Señor hizo por mí. ¿Y qué es lo que el salmista hizo? Todos los salmos aquí que nosotros hemos leído y que iremos a leer,
son cánticos, cánticos que el salmista hizo de liberación. Son cánticos de lo que Dios hizo en su vida. La mayoría de los cánticos que el salmista escribió, que hoy nosotros lo leemos como una lectura, son canciones. Esto que nosotros estamos leyendo, el salmista lo compuso, son letras de canciones que el salmista compuso, declarando el amor de Dios, declarando: Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi guardador, Señor, tú eres el que me guarda, Señor, tú eres mi protección. Por eso yo cantaré cánticos a ti, porque cánticos de liberación me rodearás. Tú me rodearás, Señor, tú me librarás de las muchas aguas. Amén. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén. Entonces aquí el salmista hace un salmo, ¿verdad? Un salmo profético. El salmista comienza aquí a hablar proféticamente como colocándose en lugar de la voz de Dios, ¿verdad? Que era Dios hablándole al salmista. Interesante, el salmista estaba escribiendo el salmo y de repente él comienza a profetizar las palabras del Señor. Aquí ya no es el salmista hablando, sino que eran las palabras de Dios hablándole al salmista, diciendo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es interesante que Jesús, cuando Él subió a los cielos, ¿verdad?, en el final de su ministerio, Él dice: yo necesito subir para que venga el Espíritu Santo, el Consolador, ¿verdad? Yo no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, sino que enviaré el Espíritu de verdad. Y éste los consolará y éste los guiará, los llevará a toda verdad. Entonces el Señor aquí estaba hablando de algo profético. El salmista estaba hablando de algo profético. El Señor dice: te enseñaré, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. O sea, esto es lo que el Señor está haciendo a través de su Espíritu. Dice: sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. El mulo o la mula o el asno o el burro, ¿verdad?, como nosotros conocemos, en la Biblia es símbolo de la carne. Él apunta para la naturaleza rebelde del hombre. Y él dice: no seas como un caballo, como un mulo sin entendimiento. O sea, no seas como un mulo o como un caballo rebelde, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti, ¿verdad? Y continúa diciendo: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Habrán muchos dolores para el impío, dice el salmista. ¿Por qué? Porque él experimentó eso. Él vivió ese dolor. Él dice: yo sé el dolor que sufre alguien que se aparta del Señor. Yo sé el dolor que sufre alguien que es como un caballo, que es como un mulo, que es rebelde contra Dios. Yo sé, el salmista dice, en otras palabras, está diciendo: yo viví. Cuando yo pasé por ese momento, mis huesos se envejecieron, gemí, el dolor era tanto. En cierta ocasión el salmista decía: yo mojaba mis camas con las lágrimas a causa del sufrimiento. O sea, él sabía lo que era sufrir por apartarse del Señor. Él sabía lo que era sufrir estando lejos de la presencia del Señor. Y él dice: son muchos los dolores para el impío. El impío, aquel que se aparta del Señor, sufre demasiado. Y él dice entonces: mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. El que espera en Jehová es rodeado de misericordia. Él decía: las misericordias del Señor me rodearán todos los días de mi vida.
¿verdad? La misericordia del Señor me alcanzarán, ¿verdad? Aquel que espera en el Señor es alcanzado por la misericordia del Señor. ¿Verdad? ¿Y qué es ser alcanzados por la misericordia? ¿Qué es la misericordia del Señor? Misericordia, ¿verdad? Es algo que nosotros no merecíamos. Nosotros merecíamos juicio, ¿verdad? Merecíamos condenación, pero el Señor tuvo misericordia, el Señor, de nosotros. El Señor dice en la Biblia que Él es grande en misericordia. Él es tardo para la ira, pero pronto para su misericordia, para tener misericordia de nosotros. Por eso que decía el salmista finalizando aquí, alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Alégrense en el Señor, gócense en el Señor los justos. Los justos somos nosotros, aquellos que fuimos justificados por Cristo allí en la cruz del Calvario. Y canten con júbilo, canten con alegría, o sea, canten en voz alta, alégrense, griten al Señor, paren de quedarse callados, párense de quedarse lamentando, sino que canten para que todo el mundo puedan percibir que ustedes están alegres delante del Señor. Canten con júbilo todos vosotros los rectos de corazón, ¿verdad? Aquellos que han entendido que el Señor usó de su misericordia, aquellos que esperan en el Señor, aquellos que confían en el Señor, aquellos que aman al Señor y por causa de eso tienen un corazón recto. Dice, canten con júbilo, decía el salmista. Amén. Amén, ya llegamos al final. Me gustaría orar por sus vidas, orar por ustedes. Amén, declarando esta promesa del Señor, declarando las promesas del Señor sobre su vida, sobre su día en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a aquellos hermanos que están escuchando, a aquellos que irán a escuchar. Yo bendigo sus vidas, yo bendigo su casa, yo bendigo su hogar. Padre, yo declaro que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, invadirá los hogares de tus hijos, de tus hijas. Señor, yo declaro que tus hijos, tus hijas esperarán en el Señor, confiarán en el Señor. No importa lo que estés atravesando, no importa el momento difícil que pueda estar pasando, si esperas en el Señor es tu socorro, el Señor es tu fortaleza, el Señor es el que te guarda, Él hará, confía en el Señor. Yo quiero declarar que todas las puertas que están cerradas sobre tu vida se abrirán en este día. Confía, espera en el Señor. El salmista dice, en ti esperé, en el Señor esperé, y Él se inclinó a mí, y me libró, me sacó del lodo cenagoso. Amén, espera en el Señor, confía en Él, y Él encomienda, dice la palabra del Señor, tus caminos, y Él todo hará. Confía en Él, espera en Él. Amén, que el Señor te dé un día bendecido. Declaro tu día, declaro tu entrada, tu salida bendecida. Declaro un día bendecido allí en tu trabajo, en la escuela, en los estudios, en la calle, en la casa, donde quiera que estés. Declaro que la misericordia del Señor te alcanzará, que la gracia y el favor del Señor serán sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tus finanzas, que disfrutará lo mejor del Señor sobre tu vida. Declaro un día bendecido, un día de victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos entonces ahora el martes al mismo horario, de 7 a 7:30. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Tengan un día bendecido, lleno de victoria, experimentando la gracia, el favor del Señor en su vida. Amén. Nos vemos. Chau, chau. Que pasen bien. Chao.